Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Nuestro programa número 35 ya está en marcha. Estamos comenzando una nueva edición de Escenas de la Vida Cotidiana a través de la 93.7 radio de la Universidad de Villa Mercedes, la UNVIME como le llamamos familiarmente, y de la 90.3 Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro. Le decimos buenas tardes para toda la oyentada y te digo buenas tardes a vos también, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Acá estoy volviendo después de una corta ausencia. Saludos a toda la comunidad de San Francisco del Monte de Oro y a la comunidad local de nuestra ciudad que nos sigue con nuestro humilde programa. Y aquí estamos otra vez transitando momentos históricos, momentos de crisis. La crisis genera dolor también, buscando leer o vivir la realidad desde otro lugar, pensando en este caos en el cual nos ha inmerso esta situación social, política y económica actual. Y se me ocurrió volver a las bases. Para nosotros, los psicólogos sociales, volver a las bases es volver al grupo, en definitiva. Y en ese sentido, lo que quiero decirte, Sergio, es que para poder transitar todos estos momentos históricos, pensando en un futuro que sea promisorio para las generaciones que nos van a preceder, vamos a tener que volvernos creativos y empezar a trabajar en forma comunitaria, resignificando las herramientas o volviendo las herramientas al pueblo soberanamente, como por ejemplo las comisiones vecinales, los clubes sociales, los sindicatos, ¿no? Volviéndolos a entregar a las bases, como decía Agustín Tosco. Sí, acuerdo con lo que estás comentando. Creo que va a haber que apelar a la creatividad en función del sometimiento total de nuestro país desde lo político al imperio de Estados Unidos, lo que se anunció a fines de la semana pasada como un acuerdo. Sabemos que de acuerdo no tiene nada, que es una sumisión total de nuestro país al gran imperio, es un pago de regalías por lo que le dieron a Milei para que ganara las elecciones, que efectivamente se dio de esa manera, y a lo que vos haces alusión es algo de lo cual permanece oculto, pero que nosotros somos conscientes de que se va a dar de esa manera. Es decir, han llevado a la sociedad a un comportamiento absolutamente mezquino, egoísta, donde el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Somos uno enemigo de otro, desde los tiempos de Hobbes, de allá de los 1500, 1600, se ha puesto en boga en este tiempo una resignificación de esa doctrina netamente individualista, y nosotros sabemos que como pueblo, si no es a través de la comunidad, no tenemos una salida. Así que preparémonos como psicólogos sociales, preparémonos como simples habitantes de un país, porque va a ser muy doloroso lo que vamos a vivir. Y ese dolor simplemente lo podemos sobrellevar con una sonrisa, y la sonrisa es comunitaria, no es individual, porque en lo individual nos despedazamos unos con otros. Sí, y con creatividad, como bien dijiste. Pensando proyectos comunitarios, pensando proyectos que también pueden ser laborales
pero ya no desde la lógica del mercado y de la competencia, sino de el hecho de co-construir junto a otros semejantes y en favor de una comunidad. Resuena mucho la lógica de los pueblos originarios, que en definitiva es esa. Esto de decir, por ejemplo, ¿no? Se me viene ahora a la memoria decir, bueno, por supuesto, un nuevo infante, una nueva infancia que viene al mundo, tiene sus padres y su madre, pero en la lógica de los pueblos originarios, ahora mismo estoy pensando en el pueblo guaraní, Mbiá guaraní, la crianza y la formación de ese individuo es colectiva, para que ese sujeto sea colectivo. Totalmente, lo mismo pasa con el pueblo mapuche. Acá cerca tenemos el pueblo huarpe, es igual, toda la vida en comunidad. Es decir, yo creo que en Latinoamérica, en su faz inicial, antes de la llegada del invasor en 1492, era toda una cuestión comunitaria y se siguió propagando durante los 500 años de dominación a través del tiempo. Lo que pasa es que ahora hay mixturas, también hay cuestiones muy mezquinas y egoístas dentro de la propia sociedad comunitaria de distintos pueblos. Nosotros acá hemos hecho alusión al pueblo Tojolabal como un ejemplo de comunidad donde ellos no tienen el yo, sino que tienen el tic, el nosotros. Nosotrificación de un pueblo quiere decir que ese pueblo piensa en manera comunitaria, no piensa en manera individual. Imagínate vos someter a ese tipo de pensamiento a la sociedad que estamos transcurriendo hoy en día, parece muy loco. Pero nunca hay que olvidarlo a eso, hay que ponerlo siempre en boga porque sabemos que a eso vamos a necesitarlo. Y sobre esa base es donde se construye. Sobre la parte individual es solamente para destruir, que es lo que está buscando nuestra conducción política nacional. Esto lo dejamos un poco como para masticarlo y elaborarlo con nuestros oyentes, ¿no? Y te propongo que nos comentes un poco de qué vamos a hablar hoy, porque hoy tenemos un título bastante fuerte. Sí, hoy queremos invitarles a hacer un ejercicio que no es sencillo, pero sí profundamente necesario. Pensar juntos hacia dónde va nuestro país. Las decisiones que está tomando el gobierno nacional, la entrega del patrimonio, la cesión de soberanía, la puesta en disponibilidad de nuestros bienes comunes, el endeudamiento, la represión, el empobrecimiento y la quita sistemática de derechos, nos obligan a detenernos, a respirar hondo y preguntarnos con honestidad: ¿Quo vadis Argentina? ¿Hacia dónde nos conducen y qué lugar ocupamos nosotros en ese camino? Porque no es solo un análisis político, es la vida cotidiana. Es la angustia en la familia, la incertidumbre en el trabajo, el miedo que vuelve a aparecer cuando el Estado se transforma en amenaza. Es la sensación de que algo se está rompiendo en el tejido social que nos sostiene. Por eso, para este programa decidimos convocar a una voz lúcida, comprometida y profundamente honesta: Patricio Torne, escritor, comunicador y militante de los derechos humanos. Una mirada que nos ayuda a ordenar lo que está pasando en 3 niveles que se mezclan permanentemente: el internacional, el nacional y el vincular. Y que desde la psicología social pichoniana nos permite entender cómo estos procesos impactan en nuestra subjetividad, en nuestras relaciones y en la vida concreta de cada día. Hoy les proponemos una escucha activa, reflexiva, con espíritu crítico y corazón abierto. Les proponemos ir más allá del ruido, más allá del enojo, más allá del miedo. Les proponemos pensar juntos cuál es la trama que se está tejiendo en la Argentina y cuál es la respuesta que nace desde abajo, desde el pueblo, desde aquello que Pichon llamaba lo instituyente. Lo nuevo que se abre paso cuando lo instituido ya no responde a las necesidades reales de la vida. Porque este programa no solo busca describir la situación, también busca abrir caminos.
ampliar el campo de debate, reconstruir dirigencias, resistir con alegría, mirarnos a los ojos y recuperar la militancia colectiva como práctica de liberación. Si están del otro lado, quédense. Es un programa para pensar, para sentir, para indignarnos y para esperanzarnos, para recordar que la salida es colectiva y que todavía es posible y urgente construir un horizonte distinto. Así comienza hoy Escenas de la Vida Cotidiana. ¿Quo vadis, Argentina? Vamos a buscar la respuesta juntos. Y en las reuniones de producción nosotros venimos analizando el contenido de los programas a los que nos sumamos los hechos observables de la realidad. Y desde allí fue como la semana pasada confeccionamos un programa especial en el cual hemos reunido 4 voces que ya habían participado en distintas ocasiones, pero que tenían un hilo conductor: distintas formas de violencia que el propio sistema que nos contiene contribuye a multiplicar. Estas voces fueron las de Leticia Gutiérrez, Eugenia Gil, Nicole Bourgeat y María Emilia Ruiz. Vale que recordemos al menos el testimonio de Leticia Gutiérrez, docente universitaria de la ciudad de Villa Mercedes. Lo hemos seleccionado a este audio porque está relacionado directamente con el tema que vamos a abordar hoy. Un discurso de odio es una producción social que ofrece un sentido, o sea, una forma de explicar el mundo. Hay un fuerte auge de los discursos conservadores que es ofrecido especialmente por el discurso del poder. Cuando hablamos del discurso del poder nos referimos al gobierno, los medios de comunicación, los personajes de la política y del periodismo que difunden con muchísima presencia, especialmente en redes sociales, este tipo de discursos. La característica de los discursos de odio es que se construyen en base a una máxima contradicción, disociación, antagonismo, o sea, es la confrontación, el enfrentamiento. Y a ese otro, ellos, es un enemigo que hay que destruir o eliminar. La eliminación, cuando digo eliminación, no es una eliminación física, sino eliminarlo como sujeto político. O sea, como sujeto de derecho. Claro, eliminarlo como sujeto del discurso, que no pueda, que se sienta incapaz de, o hacerlo incapaz de elaborar un discurso de defensa de esos derechos. Hay efectos discursivos del discurso del poder público, de los que tienen el poder, generan un discurso que tiene poder. Esto se hace en el ámbito de lo público. Todo lo que vos discutás en un bar, en lo privado, queda una charla entre amigos, ¿no? Es como ponerse a cantar en el baño, o sea, nadie se va a enterar de eso. Claro. Pero cuando vos lo decís en redes sociales, la plaza, el gremio, la escuela, la universidad, tiene un efecto público, porque está en un espacio público en el que se da la comunicación política. Los discursos de odio, no lo digo yo, ¿no? Sino que muchas personas que han estudiado este tipo de discursos, son como una enfermedad, es como un virus. Se te mete en el cuerpo social, si se quiere, y va infectando con ese odio a todas las subjetividades. Es microscópico. A veces un poco más, a veces hay gente que está más enferma de ese discurso de odio, y eso se destila como una enfermedad, empieza a generar, mucosidades, y la peligrosidad de esto es que también son llamados a la acción. En eso hay que ser enfático, que cada vez que un discurso de odio se establece en contra de alguien, se va creando un monstruo que va a terminar con la violencia física y que puede terminar con la eliminación no solamente simbólica de alguien como adversario político, sino que lo puedo transformar en un enemigo político y como en la guerra lo tengo que destruir. Porque el sistema está trizado, no va más. O sea, no puede establecerse un mundo que sea digno para todos los seres humanos, que aloje a todos los seres humanos, porque con qué código o con qué categoría defino este es un ser humano y este no es un ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de exclusión de ese ser humano? ¿Por qué para unos pocos sí todo y para una gran mayoría que están divididas, fragmentadas, no?
Entonces ese sistema está trizado. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Repasamos las palabras que nos ofreció Leticia Gutiérrez. Los discursos de odio tan en boga por este tiempo son parte constitutiva de una construcción política que creemos desterrada de nuestro país. Hoy forma parte del eje discursivo del propio gobierno que ejerce en el Estado Nacional. Ahora vamos al primer tema musical. Retomamos la ruta del sur del país, convocamos la dulce voz de una de las máximas representantes del pueblo mapuche, Karina Carriqueó. Hoy vamos a compartir Ñuque Mapu, es decir, Madre Tierra. Representa un concepto profundo para el pueblo mapuche que abarca toda la naturaleza y la vida, no solo la tierra física. Es un concepto esencial en su cosmovisión, que se traduce en una relación sagrada y de cuidado mutuo, donde la tierra es vista como un patrimonio de toda la vida y se busca vivir en armonía con ella. La escuchamos. Manos antiguas sufridas de tanto andar, miradas de tiempos largos, ojos cansados de tanto penar. Se alza el rehue al amanecer y un solo pensamiento agita los latidos. Todo vuelve a renacer. Ñuque Mapu grita fuerte hoy. Voy viajando a tus entrañas, voy. Es la fuerza que se extiende hoy. Desde el llano a las montañas voy. Desde el llano a las montañas voy. Rego antiguo cruje en la Mapu el cutral. Entre humedad y niebla hay ceremonia en el pehuenal. Y es su voz una canción, un secreto, una ofrenda, un solo pensamiento. Todo vuelve a renacer. Ñuque Mapu grita fuerte hoy. Voy viajando a tus entrañas, voy. Es la fuerza que se extiende hoy. Desde el llano a las montañas voy. Desde el llano a las montañas voy. Desde el llano a las montañas voy. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Patricio, te doy las buenas tardes y te agradezco muchísimo que te sumes a escribir esta página de escenas de la vida cotidiana. Bueno, el agradecido soy yo que me hayas invitado. Para mí es un verdadero placer y un halago. Gracias, Sergio. Bueno, si tengo que presentar a Patricio para toda la oyentada, los de Villa Mercedes lo conocen todos, pero esto sale hacia afuera y debemos decir que Patricio Tornes es escritor, con varios libros en su haber, que es un defensor de los derechos humanos, comunicador, y vaya comunicador que lo ha sido en la década del 90 allá en la radio de la FM de la universidad, cuando tenía esos editoriales todas las mañanas que nos prendíamos a escuchar para ver qué nos decía Patricio. Y eso repercutía en toda la ciudad de Villa Mercedes porque todavía no era
la época de la digitalidad. Pero en esas sucesivas oportunidades que estuvimos charlando nosotros, Patricio, en tu radio, hicimos mucha alusión a la época esa del menemismo. Y vos sabés que observo que en este momento es como que estamos en un proceso similar, como un loop, una vuelta a ese momento. ¿Vos te acordás cuando hablábamos de decir, ¿qué se lo va a votar a Adolfo Rodríguez? Así es impresentable. Y terminaba ganando por el más del 50% de los votos. Cuando que a Menem tampoco había que votarlo y ganó cuantas veces se presentó, incluida la elección del 2003, que después se retiró para el balotaje contra Kirchner, pero la había ganado. Ahora pasa algo similar. Las encuestas reflejan en gran parte los habitantes habilitados para votar que rechazaba las políticas de Milei y que no era elegible. Pero pasaron cosas y ganó ante una mirada atónita de casi todos los votantes y del país. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre lo mismo? ¿Y cuál es la mirada tuya sociopolítica de esta situación? Y más allá de la coyuntura, ¿no? ¿Dónde debemos fijar nuestra mirada para obtener estos resultados similares a los que hice alusión y se pueden ampliar, por supuesto? Y Sergio, lo primero que quiero decir es que admiro tu memoria, ¿no? Tu data, tu fecha. Para mí, el mundo es como una eterna nebulosa que he ido atravesando, donde los sucesos políticos y socioeconómicos no me permiten ver un oasis donde yo diga o tenga un registro. Sí, los hay, por supuesto, si nosotros nos ponemos a pensar en términos políticos, pero son tan breves en términos sociopolítico y económico, que todo es lo mismo. Vos recién me decías, si no pensaba que era similar a lo que ocurría con el menemismo. Es similar, claro que sí, pero yo voy más allá. Desgraciadamente tiene un inmenso parecido con la dictadura militar, un inmenso parecido, en muchísimos sentidos. La represión, que no se veía hacía muchísimos años desde la dictadura, el castigo a la sociedad, la mentira, la infamia, como registro cotidiano del hecho político desde el poder, y muy particularmente por esa entrega que se está haciendo del país desembosadamente, donde no existe ni la vergüenza que otrora podría tener la oligarquía o la burguesía nacional entreguista. Hay una desembosada actitud de cipallismo que no se veía desde la época de los militares. Los militares han sido cipayos siempre, en general, el partido militar cuando se lo caracteriza, pero nunca con esa falta de pudor que actúa el gobierno actual. Esto por un lado. Por otro lado, hay muchísimos factores que hablan de por qué estamos así. Uno tiene que ver con el factor cíclico universal, ¿no? Esos ciclos de la economía mundial, donde en determinados momentos producen hechos históricos, como fue la finalización del campo socialista, para que el mundo capitalista liderado por Estados Unidos siga avanzando del modo en que avanzó. Y ahí nos demostraron dos cosas: que el cuco que pintaban del mundo socialista no era tal, de algún modo mantenía un equilibrio social, político y económico en el mundo, que ahora se fue al carajo. Y terminó mostrando que ese mundo capitalista del que nos enseñaron a encantarnos suele ser criminal y suele ser absolutamente brutal. En el mundo están ocurriendo estas cosas. Se ve claramente en África cómo dos potencias, dos mundos absolutamente divergentes están en pugna. Lo vemos en Angola, lo vemos en Sudán, lo vemos en Israel. Vemos qué ha pasado con el mundo capitalista, vemos la destrucción a la que nos lleva, y mientras tanto, en poquísimos años, surge una nueva potencia que es China. También la India podríamos hablar de una nueva potencia, pero quedémonos en China como ejemplo flagrante de que un mundo mejor es posible sin necesidad de tantas mezquindades y apropiaciones individualistas del mundo capitalista. Esto
es el marco general, me parece. Pero si nosotros tenemos que particularizar, podríamos enfocarnos en América Latina. ¿Qué ha ocurrido en América Latina? América Latina probablemente sea uno de los sectores del mundo más dubitativos en términos de ascendencia y descendencia política en el campo popular. Lo de Bolivia es increíble como último ejemplo. Evo Morales, que luego se transforma y termina transformando Bolivia hoy en día como un nuevo campo de experimentación de la derecha fascista, concretamente como Perú, como los nuevos encantamientos que vamos teniendo, lo tuvimos con Boric y terminó mostrando que no puede ser absolutamente nada que no esté dispuesto a aceptar el capitalismo dominante. Tuvimos a Cristina, tuvimos a Néstor en la Argentina, pero fueron espacios que, como te digo yo, son parte como pequeñas lagunas en una nebulosa tenebrosa para mí en la historia de la humanidad de los últimos 50 años. Pero yo creo que aquí podríamos particularizar. Si bien nosotros estamos sujetos a lo que está ocurriendo a nivel mundial, sujetos a lo que se particulariza en América Latina y sujetos a lo que se hizo con la dictadura militar y lo que vino después, creo que hay algo de lo que generalmente no se habla y que deberíamos comenzar a analizarlo. Y tiene que ver con la formación o la deformación de la nueva dirigencia política que ha venido surgiendo después de la dictadura. La dirigencia política del campo popular, desde los anarquistas a esta parte, incluido el peronismo, si citamos a Walsh, por ejemplo, fue una dirigencia que se encargó sistemáticamente de no quedarse en los laureles de los éxitos populares, sino que se formó, estudió, se comprometió para que las causas en las que ellos se sentían comprometidos pudieran realizarse. La máxima expresión puede ser tosco, por decirlo así. Hay varias expresiones, por supuesto. Pero después de la dictadura no apareció absolutamente nada. Lo que aparecía era efímero también, como este mapa que yo tengo, que llamo nebulosa en la historia argentina. Era absolutamente efímero. Y creo que acá hay una inmensa responsabilidad que tiene que ver con el peronismo. El peronismo es un encanto que descansa en los laureles, en el seno del campo popular. El peronismo, del mismo modo en que el mismo Perón sostuvo a Rucci, no a los imberbes, del mismo modo en que sostuvo a Isabel y a López Rega, y no a Walsh, está hablando de un surgimiento que no estaba encantado con el campo popular al margen del capitalismo brutal, para nada, que estaba más próximo a los ideales del fascismo franquista que de cualquier sentido que tenga que ver con las posibilidades de liberación real del campo popular. Y desgraciadamente nos toca transitar ese conocimiento, eso que está ocurriendo. Fíjate qué ocurrió con Cristina. ¿Qué dirigentes se formaron? Dirigentes que parecían comprometidos, que eran tapas de diarios, eran noticias, como el Cuervo Larroque, doy nombres, tiro nombres. ¿Dónde están? ¿Dónde está la dirigencia que decía si la tocan a Cristina nos tocan a todos? ¿Dónde estuvo? ¿Cuándo salieron? ¿Dónde están? Y lo peor de todo esto es que te cancelan o te obturan la posibilidad de debatirlo. No te permiten debatir. No permiten debatir. Entonces se queda con un encantamiento donde los únicos responsables somos nosotros, que tenemos que aprender a ver. Pero nosotros estamos llenos de cosas, de miedo, de inexperiencia, y particularmente con una falta absoluta de dirigencia en la que confiemos y podamos decir, por acá es el camino. Este sería el camino. Creo que ahí hay una idea de lo que yo pienso en general, de lo que nos ocurre, ¿no? Clarísimo, has hecho
una lectura a nivel internacional y lo bajaste a nivel nacional. Y dentro de esas cuestiones a nivel nacional se me vienen los clichés de eso con los que trabajaban, como que la patria es el otro, y resulta que la patria era yo y yo manejo las cosas a mi arbitrio, como hacía el Adolfo acá, que llamaba al Plan 1000 para discutir determinadas políticas y venía ya con las soluciones escritas y todos tenían que levantar la mano para eso. No sé si te acordás de esa Fíjate, época. Y discúlpame, ¿qué se necesita en este caso que vos decís? Porque dijiste Cuervo La Roca, podemos nombrar varios ahí de esa generación y de la cámpora que asomaban como para una dirigencia distinta. ¿Qué se necesita para construir una opción que aglutine y pueda enfrentar a la ultraderecha que gobierna en la actualidad? Porque creo que hay una necesidad social de un 40%, digamos, que votó en contra de Milei, bueno, un 40 en el sentido de un 65 que votó en total, ¿no? Pero tanto las cifras de ganar como de perder son mentirosas, pero dejémoslo en esa cifra. Pero ¿qué se necesita para construir una opción que aglutine? un verdadero campo de debate, un verdadero campo de debate. Como se hacía en la militancia de los 60 y los 70, cada lugar de trabajo, cada lugar de residencia era un centro de discusión y de debate político, habría que reivindicar esto que ha desaparecido. Además, se han estigmatizado las cosas. Por ejemplo, el peronismo de avanzada, por decirlo así, se encargó de que un sector de la sociedad del campo popular, en el que yo no milito, pero más de uno lo confunde y creen que yo milito allí, que sería el troquismo o el Frente de Izquierda Popular, ha estigmatizado de tal modo que, por ejemplo, señalar a un troquista es un insulto. Claro. Es decir, resulta para un peronista más imbancable un troquista que un fascista. Y eso, entonces hay que empezar a, a reeditar, digamos, los distintos modos de señalización de la militancia. ¿Y por qué digo esto? Muy simple. Hoy en día, por ejemplo, que se desestima la mirada que puede estar haciendo Miriam Bregman con toda su gente. Miriam Bregman, que a mí me merece uno de los respetos más altos en el sentido de la dirigencia política, porque Miriam Bregman no es solamente una persona que tiene un escaño. Miriam Bregman es, junto con Pablo Yonto, y hablando de derechos humanos, la que se puso al hombro la causa ESMA y Campo de Mayo desde el inicio, desde apenas recibida. Es decir, desde mi condición de militante de derechos humanos me merece uno de los máximos respetos de ella. Pero además han sido lo que desde el final del kirchnerismo han venido poniendo el cuerpo. Claro. Son los que han perdido el ojo, son los que han cagado a palos, son los que han puesto el cuerpo. Y la gente subestima eso. ¿Por qué subestima? Porque hay una estigmatización a propósito de la militancia y de las posibilidades de nuevas dirigencias. Yo digo, hay que ampliar el campo de debate, hay que ahondar en el campo de debate. ¿Por qué? Porque es el único modo que tenemos nosotros de discernir con nuestros pares, con quien tenemos al lado para discutir, con quien tenemos al lado para convencer, con quien tenemos al lado para que nos convenza. Fíjate vos, hoy se hace un anuncio acá, sale en las redes el anuncio de Poggi, diciendo el aumento que va a haber y el bono que se les va a pagar a los empleados públicos y maestros. Todo el mundo está indignado. Todo el mundo sale en las redes ahí, menos los convencidos de que todo está bien, por supuesto. Y yo qué dije, digo, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tenemos nosotros sobre esto? ¿A dónde ampliamos el debate? Nosotros somos siempre los que estamos diciendo que hay que respetar la diferencia de las ideas del otro. Al otro lo estamos respetando permanentemente, porque nos han formateado después de la dictadura con una prolijidad que somos elementos decorativos de la construcción social. Entonces, nos dice, nosotros respetamos. La escuela de Mercedes, las escuelas de Mercedes, está lleno de docentes carneros, está lleno de docentes que votan a Milei, está lleno de docentes que sostienen este sistema y que encima se ofenden cuando vos cuestionás porque dicen ya va a cambiar, ya va a cambiar. Hay que darle tiempo o tienen esperanza. Y se ofenden y vos no podés decir nada porque tenés que mostrar tu corrección política. Yo creo que no.
que hay que comenzar a dejar bien claro en los ámbitos de convivencia social quién es quién a la hora de hablar de política. ¿Por qué? Porque mientras yo respeto su diferencia en el modo de pensar la política, él se caga en mi respeto con el voto y me jode los derechos adquiridos. Es decir, entonces hay una diferencia fatal, porque mientras yo respeto, al otro le importa un carajo. Todo lo que conseguimos, todas las luchas que hubieron, no le interesan. Y eso está hablando de un discurso que no solo le puso un sedante a la militancia kirchnerista, sino a todos en general, Claro. que es esos eslogan como el amor vence al odio. Ese es un eslogan de templo evangélico, es un eslogan religioso, no político. El elemento político, si no sabe odiar a su enemigo político, no tiene condiciones reales de poder enfrentarse. Porque mientras yo pongo la otra mejilla, porque de eso se trata, el amor vence al odio, el otro me está masacrando. Totalmente. El otro nos masacra todos los días. Entonces, hay que dar vuelta a muchas cosas. Y yo insisto que una de las posibilidades de ese dar vuelta es no tener miedo al debate, no tener miedo a quedar outsider, no tener miedo a quedar como un bocón, porque los demás siempre quedan bien, Sí, porque pero está nos están mal haciendo visto. pelota. Porque está Sí, mal visto. Y vos sabés que cuando hiciste mención a la cuestión del amor vence al odio, vos sabés mi militancia cristiana y todo. totalmente, Y Sergio. yo digo que desde la propia religión, desde la cristiandad y no desde el cristianismo, y hay una diferencia, pero es para debatirla Sí, filosóficamente, sí, pero desde la cristiandad se apeló a que el pueblo se comporte con determinados parámetros de moral. Entonces, total. esa moral se utilizó para dominar a las masas, para dominar al pueblo. Moral de la cual los sectores dirigentes, ya sea económicos, políticos o lo que fuere, circulan como en cuerdas paralelas, pero este no está obligado para nada a cumplir con los parámetros morales que le quiere hacer cumplir y que le obliga a cumplir al pueblo. Entonces, creo que esa diferencia sustancial entre lo instituyente y lo instituido ha conformado y sigue modelando a la sociedad. Porque fíjate vos, que el hecho de que lo primero que hayan atacado desde la actual administración nacional sea la cultura y la educación, para seguir por las políticas de salud, de protección a los adultos mayores, las niñeces, el campesinado, los originarios, es todo un espectro al cual han querido dominar a través de determinados parámetros morales y ahora van ya por la cuestión del dominio político y del manejo de la represión de Estado. Y en ese sentido te pregunto, ¿cuál es tu mirada hasta dónde quieren perfilar esta realidad de país? Porque el instituyente social está que clama algo distinto, pero el maná no le va a caer siguiendo la propuesta religiosa. No, totalmente. Pero mira vos, dos cosas que toca Sergio y que son interesantísimas para, ojalá pudiésemos charlar in eternum de esto. La cuestión de la militancia y la religiosidad. Nuevamente está ocurriendo un fenómeno similar a los 60 en la Argentina con los curas comprometidos. Un ejemplo del padre Paco, al que no lo conozco, yo lo conozco en las redes, así, y digo, nuevamente un tipo que congrega, pero un tipo que congrega desde el compromiso real, el compromiso de estar los miércoles con los viejos, estar en los comedores, estar recorriendo las cárceles. Eso, eso es una dirigencia y un compromiso. Y qué loco que surja justamente desde la religiosidad, no desde el compromiso filosófico existencial de izquierda, ¿no? Sino desde lo religioso, el compromiso humano más profundo. Es increíble, increíble, me hizo acordar muchísimo a aquellos sacerdotes del tercer mundo, ¿no? De lo que vos sabés tanto. ¿Te acordás que era el único que iba a hablar el 4 de agosto sobre el tema de Sí, Angelelli, que era casi sí, desconocido en ese tiempo? sí, sí, totalmente, totalmente. Y mirar lo que es ahora, toda una referencia, Paco. Entonces, digo, esto por un lado. Y por el otro,
hacia dónde vamos? Creo que nos están destruyendo. Nos están destruyendo y no les importa nada, Sergio. Suceden cosas en el mundo. Mira, están saliendo los mails que comprometen a Trump con Einstein, ¿no? Con este muchachito que tenía una red de trata de menores, de mujeres, de la que Trump era prácticamente socio, lo que Era surge ahora socio. Sí. de lo que está saliendo. Trump, que sabe que todo es lábil en esta vida, donde todo se acelera, está acelerando sus tiempos políticos también con esta avanzada, con el pretexto del narcotráfico sobre Latinoamérica, ¿no? Totalmente. Porque, claro, porque quieren, digamos, es una moral contra otra, ninguna sirve, pero es como, a ver, ¿quién compite por lo más atroz, por decirlo así? Tal Que es cual. lo que ocurre con Israel. ¿Quién compite por ser más atroz? Y pareciera ser que la sociedad, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un inmenso porcentaje de gente que ya está fuera del sistema, Ujú. pero de un modo escandaloso. O sea, no existe más ese pudor, esa decencia por ocultar lo que no es mostrable. Hoy en día todo lo vemos, y pareciera ser que eso genera un estado de resignación en el que no hay que caer, en el que no hay que caer. Creo que yo lo he charlado con vos. Yo tengo mi familia extendida acá en casa y yo siempre digo, ¿cuál es el riesgo más próximo que tengo yo? El del infarto y el del ACV, por la locura que me genera el pensar la situación que vivimos. Los de mi generación que militamos para cambiar el mundo y entregamos la vida de golpe, la vida se nos está yendo porque una manga de hijos de puta nos la quita con su accionar. Ya no necesitan balas. Y todo esto, yo digo, hay que encontrarle la salida. Ujú. Y como siempre sabemos, la salida no es individual, pero hay gestos individuales que ayudan a que una salida se transforme en un hecho social o En una, colectivo. en un aglutinante. Entonces, sí, entonces nosotros, por ejemplo, con Pablo, pero así como lo tenemos como una militancia, todos los sábados o viernes, si no hay un cumpleaños de un amigo, si no hay una reunión en casa de amigos, en casa se guitarrea, en casa se toma vino, en casa se celebra que estemos vivos y se invita a los amigos siempre, el que quiera venir, porque nos sumamos, se baila folclore, se canta y, y es un modo de resistencia. Para este enemigo no hay peor, no hay peor persona que lo enfrente que la alegría. Totalmente. Que la alegría. Concuerdo. Y parece una frivolidad. Sin embargo, es el único ámbito que yo personalmente he encontrado en este momento, ¿no? Como para resistir, como para no infartarme, Sergio. Y es una resistencia activa esa, es una resistencia activa. Vos sabés que me estabas justo hablando y vienen un montón de recuerdos. Y una de tus frases célebres en varias circunstancias del pasado era, porque 10.000 moscas coman mierda, yo no voy a ir a comer mierda. Tal cual, En tal cual. alusión a los que apoyaban electoralmente o de dichos a los candidatos de la derecha que teníamos por aquellos tiempos. Y ahí justo también se me vino otro pensamiento. Vos dijiste que ahora es mucho más desembosado y no se quieren esconder. En los 90 quizás todavía era un peronismo que estaba un tanto disfrazado. En cambio ahora es todo ultraderecha pura lo que está gobernando. Y ahora, después del impacto inicial por los resultados de la elección de octubre, ¿cuál es tu lectura sobre el porqué de la inclinación de ese vasto sector a apoyar políticas como las aplicadas por el actual gobierno? Porque ninguna de ellas favorece al pueblo. Y con un destrato, No, una no. demonización de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y se da tanto ahí como el ejemplo que acabas de dar del aumento de sueldo que anuncian acá en San Luis, que siguen siendo salarios por debajo de los límites de la pobreza, ¿no? Está absolutamente vinculado a la lógica de lo que venía relatando Sergio. El desembozo de ser...
y yo escribí un texto para el 24 de marzo, para el acto del 24 de marzo, que le hablaba a los jóvenes y decía, es probable que vos no lo sepas porque eras muy niño o ya no lo querés recordar, pero hubo un país en el que ser de derecha era un oprobio, que te señalen de derecha. Era vergonzoso. Los partidos de extrema derecha se autodefinían como de centro. ¿Te acuerdas que Macera armó un partido que era un partido de centro? Alzugaray se presentaba como de centro. Sí. La extrema derecha argentina. Hoy en día no hay ninguna vergüenza de autodenominarse fascistas. Es decir, se están haciendo actos en el mundo. Vox, para la semana que viene, está armando un inmenso acto fascista en Madrid, donde invitan a la bisnieta de Mussolini. Es tan grande el descaro de mostrarte de derecha, ¿no? Que se ha perdido la noción real de la ética de supervivencia particular. No les interesa a la gente tener un sentido ético, un mostrar su ética para una convivencia social. Entonces, desembosadamente apuestan a lo peor, porque aprendieron a odiar el contrincante. Lo aprendieron más rápido que nosotros que estamos poniendo la otra mejilla permanentemente porque el amor vence al odio. Ellos odian, ellos odian que haya una persona a la que le cedan un plato de comida porque es un haragán, porque quiere ser así. No piensan en la macroeconomía o en la economía cotidiana donde no hay trabajo. Vos ves que echan gente, o ahora, por ejemplo, le van a pagar una miseria del aumento, y vos ves comentarios, se la pasan rascando y quieren más plata. No salen a buscar otro trabajo. Esos son los comentarios. Los comentarios es porque el odio, evidentemente, es mucho más fácil de sobrellevarlo como persona que el amor. Es mucho más fácil ser una mierda como persona en la vida que ser una persona con dignidad. Y ser una persona con dignidad no quiere decir que no te pelees, que no insultes. No, sino que tengas la posibilidad de respetar qué es lo que le pasa al otro para que se comporte de ese modo. De que el negrerío no iba por un plan que votaban a esto. Bueno, odiaron con una rapidez tan grande, ¿no? Que ahora estamos pagando las consecuencias. No. Nadie tiene idea de todos estos odiadores seriales de cómo analizar lo que le puede pasar al otro. Es tremendo. Es que no quieren Es tremendo. tampoco. No quieren. No quieren. Fíjate vos, Patricio, y Están cómodos. acá vamos cerrando porque se nos termina el tiempo, ¿no? Pero Me estás censurando. totalmente, totalmente. Y te lo digo, Ahora que sí, me entusiasmé. te censuro. Ahora, Pero justo que me fíjate vos entusiasmaba. en lo que estás diciendo, que Galperín suma millones de pesos de dólares en subsidios a su actividad, Sí, tiene condonaciones de deuda, quita los impuestos, le quitan los impuestos directos y la sociedad no se manifiesta en la medida que debiera o que al menos nosotros esperamos. Y ese mismo sector social condena que una persona que no tiene recursos educativos, no tiene recursos económicos, culturales, que sabemos que nunca se va a integrar en un sistema por el que está desarrollando, esté cobrando, se quejan de que esté cobrando una miseria de 300.000 pesos por mes desde un plan social. Un poco lo que vos decías. Y bueno, después de este recorrido y que te estoy cortando la posibilidad de seguir expresándote, la pregunta es, porque el título de este programa de Escena de la Vida Cotidiana es Quo Vadis Argentina, y te dejo la pregunta. Es como dificilísimo, y a la vez también tiene la posibilidad naif de una respuesta naif. Pensemos en el otro, pero de verdad, ¿no? ¿Qué le está pasando al otro? ¿Por qué vota del modo que vota? ¿Por qué está en la calle? ¿Por qué quedó sin laburo? ¿No? Y hay que hacer un esfuerzo, nuevamente hablo de la ética, un esfuerzo de salirse de uno mismo para poder ver al otro a los ojos y mantener una línea. Que vos sepas
que vos siempre sepas que vos podés mirar a tu semejante a los ojos, que vos podés mirarlo a los ojos, algo que la mayoría de los dirigentes no pueden. Vos podés mirar a tu semejante para putearlo, para pedirle, para interrogarlo, para abrazarlo. Y creo que parece una respuesta naif, una respuesta que tiene que ver a veces con lo religioso también, claro que sí, porque la política es una religión también, ¿quién dijo que no? Entonces digo, ojalá podamos hacer eso, ojalá podamos salirnos de nuestro propio agujero, o poder mirar un poquito más allá de la región umbilical en la que siempre estamos cayendo, ¿no? Si podemos hacer eso, de algún modo estamos curándonos, de algún modo vamos a ir curándonos. Y me acuerdo que vos conocés esto, que ocurrió con las experiencias, por ejemplo, del Mocase, esa experiencia colectiva del campesinado pobre, es decir, que empezó a unir una mirada que era, se transformó en una mirada gigante, en un ojo gigante en este país. Y ojalá podamos reeditarlo. ¿Qué estoy diciendo en última instancia? Volver a creer en la verdadera militancia del ser humano. En la militancia no que nos dejaron después de la dictadura, donde un militante es para ser alguien políticamente y cagarse en los demás, sino un militante que se entrega a la vida de un país, a la vida de una sociedad, y poder siempre mirar a los ojos al otro. Bueno, y con esa mirada hacia el otro y esa solidaridad que siempre te marca y esa agudeza en el análisis, te agradecemos muchísimo que hayas estado tejiendo esta escena en la vida cotidiana, Patricio. Cada tema que sacaste es para desgranarlo en entrevistas sucesivas, pero bueno, hasta acá hemos llegado por hoy y muchísimas gracias. Te abrazo a la distancia. Estoy yo sumamente, me siento honrado de que me hayas invitado, Sergio. Siempre es un honor charlar con vos. Gracias, querido. Gracias. Gracias a vos. Trabajo saco, con cansancio sigo, carbunclo y estaño, plata, oro, zafiro. Ay, que no los quiero, ay, que no los quito. Son gotas de sangre, hermanos dormidos. Tus esclavos somos, apenas nacidos, damos lo que es nuestro, vamos extranjeros, somos peregrinos. Ay, mi tierra amada, soy tu prisionero, prisionero de otros. Ay, que no los quiero, dame la esperanza de un camino nuevo.
tierra otorga, la semilla llega, que la espiga brota, sol no me calcine, que malas escorias, esparce las nubes, renueva las hojas, todo lo que siembro, todo lo que brota, otros se lo llevan, el viento lo cobra, me quedan las manos, mi esperanza sola. Vámonos, hermanos, marchemos, marchemos, vámonos, hermanos, marchemos, marchemos, ya se ven las luces de otro mundo nuevo. Vámonos, hermanos, no perdamos la esperanza, que la bola llena el viento y que cantemos al mundo todos los padecimientos. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. El tema Fuerza del álbum Fuerza de Anacruza se grabó en Francia en 1982, durante el exilio de la banda a raíz de la dictadura argentina. La grabación se realizó con un sonido que fusiona folclore, jazz y experimentación, reflejando un estilo electrónico influido por el rock y la música sinfónica. El grupo Anacruza, actualmente Anacruza 21, es un conjunto argentino de proyección folclórica y rock progresivo latinoamericano, fundado por José Luis Castiñeira de Dios y Susana Lago en Buenos Aires en 1972, dos grandes exponentes de nuestra cultura. Tras el exilio político de sus miembros a causa de la instauración de la dictadura militar argentina entre el 76 y el 83, el grupo fue refundado en Francia en 1977. Allí grabaron dos discos. La canción Fuerza, de su álbum homónimo, en 1982, fue grabada por Mercedes Sosa al año siguiente, convirtiéndola en un símbolo de la resistencia contra la censura y la represión. Este tema, Fuerza, fue el elegido por nuestro entrevistado del programa, Patricio Torne, así que hemos cumplido con la elección que tuvo Patricio. Cristian. Y nos adentramos en la lectura de lo que estuvimos escuchando en la entrevista. Como emergente psicosocial y en particular, hablo desde mi subjetividad, por supuesto, desde una visión, si se quiere, más política, ¿no? Y al respecto debo decir que la entrevista fue impecable y la exposición de Patricio, empezando desde un devenir histórico, casi desde los años 90, con la caída del campo socialista hasta la actualidad, no tiene desperdicio alguno. En todo su relato, lo que él hace, además de hacer un recuento histórico, es hablar de los significados y los significantes de la política argentina, ¿no? Me detengo un poquito, voy a hacer dos paraditas. La primera está en la lógica que tenía la militancia y la lógica que tenía la juventud durante el periplo de los 60 y los 70. No solamente fue una generación muy bien instrumentada, porque según dicen, yo no había nacido todavía, pero según dicen, los alumnos iban a rendir, a dar examen final con algún libro político, ya sea de tendencia trotskista, leninista, en fin, alguno habrá ido peronista exactamente. O sea que estábamos en una especie, en una politización profunda
de nuestra sociedad. Algo absolutamente sano, digamos, porque el debate político, la contraposición de las ideas, no solamente hacia el sujeto le trae interpelarse si esto que está diciendo está bien, si tiene que ver con uno mismo como militante y como actor social, ¿no? Y a la palestra psicosocial, si se quiere, sino que además en el juego de la dialéctica, de la tesis y la antitesis, había una resignificación de esos conceptos. Todo cercenado de exprofeso por la andanada de golpes de Estado que recibió nuestro continente en aquella época y que a la República Argentina nos costó 30.000. Fueron 30.000. Y luego, pasada la dictadura, lo que queda como política, aquello que se le llama la política, ¿no? Quiero hacer mención a cómo llegó Adolfo Rodríguez al peronismo local, siendo demócrata él. Lomo negro le decían. Exactamente. A él y su hermano Alberto Rodríguez A, oportunamente devenido en kirchnerista en su momento, ¿no? Eran los lomo negro. Y lo metió el PJ Oraldo Britos. Entonces ahí ya estamos viendo que no había referentes, ¿no? Y el peronismo juega esta cuestión de instituyente, instituido, ¿no? Como yo ya era un instituyente, fíjate vos que las ideas liberales comienzan a colar por ahí. Y con eso, todo lo que se había discutido antes, en el periplo 60-70, que tenía una lógica de principismo ideológico y filosófico, era eso. Por eso Patricio en su momento dice, decirte de derecha era un insulto, no era algo para regodearse. Por eso Alzogaray no decía alegremente soy de derecha, eran de centro, eran demócratas incluso, ¿no? Debemos decir, o debo decir, o digo, me hago cargo, que el peronismo fue utilizado como cabeza de playa para filtrar todas estas ideas. Detrás de esa lógica que muy bien instrumentó Menem, de la modernización del Estado y tal. Y así, bueno, en un derrotero, que hacía un derrotero con algunas planicies, digamos, pero ha sido un derrotero hacia abajo, llegamos a una sociedad que es anómica, que es materialista, que aceptó el discurso del individualismo como proyección, digamos, lo que antes era, ¿qué sería? Lo que antes era el cielo para la cristiandad, hoy es ser, no sé, el mejor trader, el mejor corredor de bolsa, el mejor individualista más rico. Me parece que estamos en una situación crítica, pero es una situación crítica de los principios, si se quiere, más humano, lo que tiene que ver con la solidaridad, lo que tiene que ver con el reconocimiento al otro, lo que tiene que ver con lo que decíamos en su momento en el primer bloque, esto de juntarnos para empezar a construir, porque estos pibes que fueron perseguidos por la dictadura eran pibes que estaban en clubes sociales de barrio, en comisiones sociales de barrio, que resolvían cuestiones, resolvían la comida del día, resolvían alfabetizar, buscaban construir. Y por eso eran subversivos. Creo que tenemos que darle o mejor dicho, yo creo que la naturaleza del proceso indica que le vamos a terminar dando la vuelta, vamos a terminar haciendo el giro, porque, en mi humilde opinión, el ser humano es gregario, es social y es comunitario por naturaleza. Todas estas mentiras que nos venden, toda esta lógica liberal que es solamente un cuento para poder penetrar las economías regionales, para poder quitar recursos, para mancillar soberanías, entendida la soberanía como un acervo cultural, ¿no? Y no como la lógica nacionalista y demás, es solamente un discurso mentiroso para expoliar y para sostener a las no sé cuántas, 50, 20, en fin, poquitas familias a nivel mundial que viven
parasitando a la gran masa de trabajadores del mundo. La preocupación de la producción de nuestro programa tiene un fundamento concreto, que es analizar la situación crítica por la que está atravesando nuestro país a raíz de las políticas impulsadas del gobierno nacional. Por eso, con lo ocurrido la semana pasada, nos preguntamos Quo Vadis Argentina. Un gobierno que, lejos de defender el interés de su pueblo, ha optado por entregar el patrimonio, soberanía y los bienes comunes. Un gobierno que subordina decisiones estratégicas de Estado al imperio estadounidense y a los intereses del capital financiero internacional. Un gobierno dispuesto a avanzar sobre los derechos conquistados, a profundizar el empobrecimiento planificado y a desplegar la represión estatal cuando la sociedad decide discutir, resistir o simplemente expresar un dolor por las cosas que le están haciendo. Entonces, frente a este escenario, nos hicimos la pregunta que no busca una sofisticación retórica, sino una lucidez. Quo Vadis Argentina? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos conducen? Y por eso convocamos a Patricio Torne, escritor, militante de los derechos humanos, hombre lúcido de nuestra ciudad, Villa Mercedes, porque necesitábamos como pueblo ordenar el pensamiento, ver la escena completa y no solo el golpe inmediato. Y desde ese lugar yo establecí 3 puntos de análisis respecto de la charla que mantuvimos, Cristian. En primer lugar, el nivel internacional y geopolítico, el tablero que condiciona la jugada argentina. Cuando miramos la política nacional, solemos quedarnos en la superficie de funcionarios, medidas, discursos y escándalos. Pero Patricio nos invita a mirar más lejos. Las decisiones que hoy nos atraviesan están insertas en un mundo donde se desplomó el equilibrio que alguna vez ofreció el campo socialista. Se intensifica la brutalidad del capitalismo financiero, entendido como un poder imperial. Estados Unidos acelera su avanzada militar y económica en América Latina, y en estos días están peor que siempre. Las nuevas derechas del planeta exhiben sin pudor su rostro fascista. Europa convoca actos públicos con los herederos ideológicos de Mussolini. Y en Medio Oriente y África se despliegan guerras que muestran hasta dónde llega la lógica de destrucción. En este mapa global, la Argentina del actual gobierno se ubica del lado de la sumisión, del lado de quienes entregan el territorio, los recursos y las decisiones estratégicas a cambio de una promesa vacía de orden y modernidad. Un país que abdica de su soberanía queda expuesto, debilitado y sin proyecto nacional propio. Desde la psicología social, Pichon diría, el sujeto o el país queda atrapado en una situación que genera ansiedades básicas, miedo a la pérdida, a la agresión, al abandono. Y en ese estado, las sociedades suelen elegir salidas rápidas, autoritarias y mágicas. En un segundo nivel, tenemos el nivel nacional e histórico, una repetición que ya conocemos. Patricio, en la charla que mantuvimos, lo señala con claridad. La Argentina vive hoy un loop histórico. Se reponen escenas que ya creíamos superadas. La entrega de soberanía del menemismo, el desprecio oligárquico de la dictadura, donde hace especial hincapié como punto de partida, la represión abierta contra quienes reclaman, el castigo social deliberado y la mentira institucionalizada como una herramienta de gobierno. Pero algo es aún más grave. Hoy la entrega ya no necesita un disfraz. No hay pudor, no hay máscara, no hay un relato justificatorio. Hay un cipallismo desembosado. Y esto ocurre en un territorio político donde la dirigencia del campo popular no ha sabido o no ha querido formarse, debatir, asumir conflictos internos, ni construir una construcción colectiva que convoque a la esperanza. Y mirado desde la psicología social, decimos que cuando el ecro colectivo, el marco de comprensión que comparte una sociedad, se fragmenta, aparecen regresiones, liderazgos autoritarios, adhesiones emocionales y odios fáciles. La falta de dirigencia sólida deja a la población sin un horizonte simbólico que oriente la acción.
Y el tercer nivel es el subjetivo y vincular, el otro que se ha convertido en un enemigo. El tercer nivel, el más íntimo y profundo, es el que afecta a nuestras relaciones cotidianas. Patricio lo dice sin rodeos. El odio se instaló como un afecto dominante, y el odio es un modo regresivo de tramitar la frustración. Mientras un sector del pueblo respeta la pluralidad, debate, escucha, intenta comprender, pone la otra mejilla. Los sectores adheridos al proyecto ultraderechista no sienten la necesidad de sostener ninguna ética del vínculo. Pichón describiría esto como los vínculos persecutorios, donde el otro se vive como una amenaza y no como un semejante. Cuando se rompe la posibilidad de encuentro, el tejido social se deteriora. Entonces aparece la imposibilidad de mirar al otro a los ojos, la cancelación del debate, la estigmatización de cualquier disidencia, el desprecio por las poblaciones vulneradas, la identificación con el agresor, y así se explica que quienes reciben migajas de ajuste odien más fácilmente a quienes reciben todavía menos y jamás a quienes se llevan todo. Este es un punto, me parece, medular de cómo estamos representados en este momento. Y en una conclusión nos preguntamos ¿Quo vadis Argentina? No para lamentarnos, sino para asumir nuestra responsabilidad histórica. Porque, como sostiene Patricio, como nos lo dijo, y como coincide toda la epistemología pichoniana, la salida no es individual, es colectiva, instituyente y es profundamente ética. Por eso, desde escenas de la vida cotidiana afirmamos una posición ideológica clara. Primero, es urgente ampliar el campo de debate. Hay que recuperar los espacios donde nuestras diferencias políticas vuelvan a ser pensadas, discutidas y no canceladas. Sin debate no hay esclarecimiento, y sin esclarecimiento no hay proyecto. En segundo término, necesitamos construir nuevas dirigencias que puedan mirar a los ojos, que vivan como hablan, que no especulen, que no se escondan, que encaren el compromiso con el otro. Dirigencias formadas, éticas y responsables. Tercero, y un punto que hizo mención Patricio, no hay gesto más subversivo frente a la ultraderecha que la alegría del pueblo. La alegría no es frivolidad, es energía vital, es el combustible de la resistencia. En cuarto punto, volver a mirarnos a los ojos, porque nuestra ética es genuina, porque los que entregan al país no pueden mirar de frente a nadie del pueblo, porque mienten en forma descarada, porque la reciprocidad es la base de toda comunidad, que es lo que vos hacías mención. Reeditar experiencias de militancia colectiva en quinto término, volver a creer en la militancia que se da para la vida, no para el beneficio personal, militancia que se organiza, que acompaña, que articula, que cuida, que construye, una militancia que abre futuro. En sexto lugar, fortalecer el movimiento instituyente, aquello que nace desde abajo, que clama transformación, que lucha por la justicia y la dignidad. Lo instituyente es la única fuerza capaz de derrotar al instituido de dominación y dependencia que estamos viviendo. Y por eso hoy más que nunca repetimos la pregunta: ¿Quo vadis Argentina? Pero ahora iluminada por esta perspectiva. Si ampliamos el debate, si construimos nuevas dirigencias, si resistimos con alegría, si nos miramos a los ojos y nos organizamos colectivamente, Argentina no va hacia la destrucción, va hacia su liberación, va hacia el lugar que el pueblo construya con sus propias manos, desde un pensamiento y un accionar colectivo, apoyado en un otro solidario y soñando futuros posibles en libertad. Eso puede sonar un poco soñador, pero hay que soñar. Sí, Sergio, no porque suene poético o romántico significa que no sea real. Por estas horas, el hermano país de Chile se está debatiendo en un balotaje. De un lado tenemos el discurso del presidente Boric y del otro lado la derecha, la ultraderecha. Traigo esto a colación porque además de todo lo que has expuesto, también hay que entender que el efecto es regional, que las acciones y la victoria de Milei, entendiéndolo como personaje, hay que ver más allá de Milei y toda la estructura que lo sostiene, es regional. Y por lo tanto,
la respuesta nuestra con todos estos componentes, con todos estos ingredientes que vos dijiste, tiene que ser también regional. Tenemos que empezar a buscarnos entre nosotros, en chiquito, a nivel comunitario, en el barrio y demás, y también abrir la cabeza y buscar a esos compañeros que en este caso son los trasandinos, son los chilenos. Como ocurrió allá por los años 80, ¿no? Cuando íbamos saliendo de las dictaduras, que varios hermanos vinieron. Yo estaba acá en San Luis armando el Puntal San Luis, y en San Luis Capital nos tocó refugiar a varios de ellos. A raíz de esto, no me quedo solamente con un análisis desde la psicología social, sino que me parece que esta actitud, esta perspectiva política también requiere un análisis desde la filosofía de la liberación o la filosofía latinoamericana. Tenemos que decir que esta filosofía nos permite leer el presente con profundidad histórica. Dussel nos recuerda que esta entrega nacional es parte de una dominación que lleva siglos y que solo puede enfrentarse desde una ética de la vida y la liberación. Kusch nos enseña que el pueblo resiste desde su estar siendo, desde la comunidad que no se deja arrancar. Y Lenkensdorf nos muestra que la única salida real es reconstruir el nosotros, sanar el vínculo social, volver a mirarnos. Por eso es tan importante abordar estas temáticas desde diferentes epistemologías, porque cuanto más amplio es el marco de análisis, más clara es la interpretación, más firme es la convicción y más certero va a ser nuestro camino. Hoy podemos decirlo con fuerza: la liberación no viene de arriba, nace del movimiento instituyente que surge desde el pueblo, desde la comunidad, desde la ética de la vida y desde la capacidad de construir un nosotros. Y ese es el horizonte que debemos recuperar. Ese es el camino que Argentina tiene por delante. Y esa es la tarea que asumimos desde este programa: pensar, compartir y construir sentido para que la liberación deje de ser un sueño y vuelva a ser un proyecto. Proyecto que supera cualquier dimensión de análisis para plasmarlo en un hacer concreto. Me has dejado sin palabras. Nosotros, aunque por ahí sonamos tan tranquilos, eso no significa que no tengamos ganas de propinar al viento un montón de improperios. Pero bueno, pero estamos en radio. Estamos en radio y además somos leales a nuestra filosofía y a la psicología social, y tratamos de ponerle mente creativa y comunitaria a este proceso en el cual estamos transcurriendo históricamente nosotros dos y nuestra producción en este humilde programa, y por supuesto toda la oyentada que nos acompaña y nos escucha. Hay que hacer que las palabras sean hechos. Hay que llevar la teoría a la acción. Hay que congregarse, hay que crear, hay que construir. Bueno, y dicho eso, nos ha quedado un montón de elementos para ir tirando de determinados hilitos y seguir analizando, Cristian, y invitamos a toda nuestra oyentada a que también lo haga y que todas estas palabras las transformemos en acción. Y agradecemos profundamente a Patricio que nos haya recibido, que haya dialogado de esta manera y que haya despertado todas estas cuestiones posteriores que ha despertado para poder analizar en conjunto y para poder en un futuro hacer en conjunto. Así que yo por mi parte me despido hasta la próxima semana, que creo que si no es el último va a ser el penúltimo programa. Así es, nos despedimos en el próximo encuentro tejiendo otras escenas de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.